Había sido ama de casa durante 10 años. Con 1,55 metros de altura y 90 kilogramos de peso, mi vida se había convertido en una rutina aburrida. Mi marido y yo habíamos estado durmiendo en habitaciones separadas durante 2 años. Entonces, un día, mi hijo George me miró con fastidio y dijo: «No haces nada todo el día. No entiendes nada. No te metas en mis asuntos». En ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Mi marido hacía tiempo que había dejado de verme. Apenas recibía comprensión ni afecto de su parte. Y mis días se sentían sofocantes. Pero escuchar esas palabras de George, mi amado hijo, fue lo que realmente me destrozó. Enterré la cara en la almohada y lloré incontrolablemente. Lloré hasta sentirme vacía, como si hubiera drenado hasta la última lágrima. Cuando finalmente me recuperé, me lavé la cara y busqué mi maquillaje viejo, vencido y apenas usado. Me lo apliqué lo mejor que pude y luego me puse el mejor vestido que tenía. Tenía 3 años, pero lo apreciaba mucho. Después de prepararme, me sentí un poco mejor. Me tomé algunas selfies y las subí a Reddit con un simple título: ¿Qué necesito mejorar? Señoritas, denme algún consejo, por favor. En menos de 1 hora, mi publicación explotó. Los comentarios se arremolinaron, una avalancha abrumadora de sarcasmo, burla y crueldad, la mayoría de ellos de hombres. «Oh, Dios mío, ¿tienes la constitución de un rectángulo? Señora, no se trata de mejorar. Necesita un reinicio completo. Pierde peso, por favor. Por tu propia salud, te lo ruego. ¿Es esto real? Ve a comprarte ropa decente y arréglate». La humillación me invadió. No se equivocaban. Me había dejado llevar. Las interminables tareas domésticas me habían agotado y la comida se había convertido en mi único consuelo. Comía demasiado, hacía muy poco ejercicio e incluso mi propio marido y mi hijo me miraban por encima del hombro. ¿Y ropa nueva o maquillaje? Mi marido me daba solo $1000 al mes para los gastos de la casa, apenas lo suficiente para la comida y las facturas. ¿De dónde iba a sacar el dinero para cuidarme? En medio de la avalancha de palabras crueles, encontré algunos comentarios honestos y bien intencionados. Uno, de una mujer llamada Sunny Bunny. Se destacó: primero, consigue un trabajo. Segundo, tira esa ropa vieja y cómprate una nueva. Tercero, come bien y haz ejercicio. Si aprendes a amarte a ti misma, alguien más verá tu valor. Volverte más saludable y tener más confianza es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Decidí seguir su consejo. Paso 1. Conseguir un trabajo. Después de 10 años sin trabajo, buscar trabajo parecía casi imposible. Pero había tomado una decisión: no podía seguir viviendo así. Finalmente, conseguí 2 trabajos. Uno como reponedora de supermercado y otro como repartidora de leche a tiempo parcial. Reponedora de supermercado, $3000 al mes, turnos alternos. Repartidora de leche, $600 al mes, trabajando de 5 a 7 de la mañana. La noche antes de mi primer turno, senté a George y le dije: empiezo mi nuevo trabajo mañana. No estaré en casa para preparar el desayuno. Tendrás que comer cereales. Están en el segundo armario. Los ojos de George se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? Entonces, ¿quién me llevará a la escuela? Le di una palmadita en el hombro y dije: la escuela está a 15 minutos. Puedes ir andando. Ya tienes 10 años, es hora de crecer. George parecía un poco dolido, sus ojos se pusieron rojos mientras murmuraba: mamá, la última vez solo estaba bromeando. No quise decir que no hagas nada. Solo regañas mucho y eso se vuelve molesto. Por favor, no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Sabía que todavía me amaba. Pero ya había sido influenciado por su padre al igual que Henry, me veía como una inútil. Suspiré, tragándome la amargura que crecía en mi pecho. Cariño, no estoy enojada. Solo quiero ser mejor. Ser un buen modelo a seguir para ti. Tengo que trabajar duro.
Con eso, salí de su habitación. Henry, mi esposo, llegó tarde a casa como siempre, ajeno a todo lo que estaba pasando. No es que importara, de todos modos no le había preparado el desayuno. Pasaron 3 días. Entonces, inesperadamente, Henry llegó a casa a tiempo y me estaba esperando. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados, su expresión fría e ilegible. En el momento en que entré, me miró fijamente y gruñó: ¿Dónde diablos has estado? Me quité el abrigo casualmente y lo colgué. En el trabajo. ¿Trabajar? ¿Y no pensaste en discutir esto conmigo? Miré su rostro furioso y no sentí nada más que agotamiento. ¿Era necesario? Si realmente te importara, lo habrías notado antes de que pasaran 3 días. Henry se estremeció, claramente sorprendido. Se pasó una mano por el cabello frustrado y espetó: ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué de repente decidiste conseguir un trabajo? ¿Acaso te importa George? Su maestra me llamó hoy, no ha hecho nada de su tarea. ¿Qué clase de madre eres? Seguí lavando verduras y dando vuelta el filete en la sartén, tomándome mi tiempo antes de finalmente girarme hacia él. Estoy demasiado agotada por el trabajo. No tengo tiempo para ayudarlo con su tarea. Henry golpeó su palma contra la mesa. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente lo vas a ignorar? ¿Qué pasa con su futuro? Solté una risa corta. ¿Por qué no lo ayudas? Yo también tengo un trabajo ahora, ¿por qué es automáticamente mi responsabilidad? Henry se quedó sin palabras por un momento, luego se burló fríamente. Bien. Si así es como lo quieres, te cortaré el dinero de la casa. No pude evitar reírme. Oh, no, no los $1000. ¡Qué tragedia! ¿De verdad crees que $1000 valen mi trabajo gratuito? ¿Cocinar, limpiar, criar a un niño y darle clases particulares además de eso? Eres increíble. Tiré las verduras a la sartén y me volví hacia él. De ahora en adelante, todo se divide en partes iguales. Dinero. Trabajo doméstico. Todo. Un mes después, recibí mi primer cheque de pago. Dividí el dinero en 3 partes, una para ahorros, otra para gastos de la casa y otra para mí. Para celebrar, llevé a George a comer la pizza que tanto ansiaba e incluso le compré un juguete nuevo. Su rostro se iluminó. Gracias, mamá. Eres la mejor. ¿Ganaste este dinero tú misma? Asentí. Sí, finalmente gané mi propio dinero. Y déjame decirte que no fue fácil. Español: cada mañana salgo de casa a las 4 de la madrugada, afuera está muy oscuro y hace mucho frío. Y en el supermercado, alguien se quejó de mí y me descontaron $50 del sueldo. George me escuchó hablar de lo duro que era mi trabajo y su expresión fue cambiando gradualmente. Mamá, estás trabajando muy duro. No necesito el juguete, murmuró, bajando la cabeza avergonzado. Sonreí y le revolví el pelo. No te preocupes por el dinero, cariño. Solo recuerda. Estudia mucho. Cuanto mejor te vaya en la escuela, más opciones tendrás en el futuro. Podrás conseguir un buen trabajo y no tendrás que luchar como yo. No estaba segura de si lo entendía del todo, pero después de ese día, pareció madurar un poco. Después, lo llevé al centro comercial. Me compré un nuevo atuendo y una nueva botella de base, nada elegante, solo algo que se ajustara a mi presupuesto. Luego, me puse mi ropa nueva, me volví a maquillar y tomé otra foto para Reddit. Un mes después de empezar a trabajar, ¿algún otro consejo para mejorar? Señoras, soy toda oídos. Quería que tanto los críticos como los seguidores vieran que no estaba hablando solo de mí. Estaba realmente comprometida con el cambio. Y, al igual que antes, mi publicación se volvió viral. ¡Wow! Perder peso es básicamente como hacerse una cirugía plástica. Eres increíble. Yo también soy una madre que se queda en casa y me siento inspirada a seguir tu ejemplo. ¿De verdad es la misma persona? ¿O tienes una hermana gemela más delgada? Hasta Sunny Bunny comentó: ver esto me hace muy feliz. Sigue así.
En solo un mes, trabajando en 2 empleos. Había perdido 40 libras. Todavía estaba un poco más pesada, pero me veía mucho mejor. Incluso Henry había comenzado a tratarme con un poco más de respeto. Entonces, de la nada, apareció alguien a quien no había visto en mucho tiempo, mi suegra, Lucy. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando escuché la voz de Lucy antes de abrir la puerta. ¿Tu mamá te compró esto? Entonces, ¿finalmente consiguió un trabajo? Bueno. Eso es bueno. Mejor que quedarse tirada en casa como un cerdo perezoso. La voz de George era firme. Mamá trabaja muy duro. Me compró esto a propósito. No escuché lo que Lucy dijo a continuación porque ya había entrado. En el momento en que me vio, cerró la boca. Su sonrisa se volvió un poco rígida. Hola, Anna, querida. Solo vine de visita. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Salgo del trabajo a esta hora, dije simplemente, y luego me volví hacia George. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Terminaste tu tarea? Debes asegurarte de completar todas las tareas de la señora Susie a tiempo. George dejó escapar un suspiro dramático. Sí, lo haré. Abuela, no te vayas, ¿de acuerdo? Una vez que termine mi tarea, tengo mucho que contarte. Lucy le sonrió, suavizándose de inmediato. Oh, mi querido George. No te preocupes, no me voy a ir a ninguna parte. Después de traerle un vaso de agua a George, se dirigió a la cocina. Frunció el ceño. ¿Esto es todo lo que vas a preparar para la cena? Esto es demasiado simple. Había preparado nuggets de pollo frito y sopa de tomate. Además de un plato de pescado al limón extra, solo para Lucy, ya que había pasado sin avisar. Pero apenas lo miró antes de criticarme. Deberías hacer más verduras y carne. Necesita una nutrición equilibrada. A mi nieto le encanta el filete a la sartén. Solté una risa fría. Lucy nunca estaba satisfecha con nada de lo que yo hacía. Cada vez que me visitaba, tenía que comentar todo, desde mi cocina hasta mi limpieza y mi ropa. Pero no quería discutir con ella. En cambio, le dije con calma, salí del trabajo demasiado tarde hoy. Pero haré un bistec el fin de semana. Tú y Daniel pueden venir a cenar entonces. Lucy no dijo mucho después de eso. Se limitó a cruzarse de brazos y volvió a mirar televisión. Un rato después, Henry llegó a casa. En cuanto vio a su madre, se iluminó y los dos intercambiaron saludos cálidos, charlando como si no se hubieran visto en años. Mientras tanto, yo estaba terminando de cenar. Me volví hacia Henry y le dije, ve a ver la tarea de George. Si todo se ve bien, llámalo a cenar. Dudó, pero asintió de mala gana. Como mi horario de trabajo era irregular. Henry tuvo que dar un paso al frente y hacerse cargo de la supervisión de las tareas. Y ahora, por primera vez, estaba experimentando de primera mano lo frustrante que era lograr que un niño que postergaba las tareas terminara sus tareas. Observé en silencio cómo se desarrollaba la habitual batalla de deberes entre padre e hijo. Después de unas cuantas rondas de esto, Henry finalmente entendió lo agotador que podía ser dar clases particulares a un niño. En el pasado, me habría preocupado y habría intervenido para ayudar, pero ahora no veía ninguna razón para hacerme la vida más difícil. Pero Lucy, al oír todo el alboroto, de repente tuvo ese brillo calculador en sus ojos. Tomó a Henry a un lado y susurró, deja que Anna lo haga. Has tenido un día largo, solo siéntate y descansa. Casi me reí. ¿Y yo no he tenido un día largo? También he estado trabajando y ni siquiera tuve la oportunidad de sentarme todavía. Henry se aclaró la garganta y dijo, está bien, lo haré. Las habilidades de enseñanza de Anna no son muy buenas de todos modos. Por supuesto. No iba a admitir frente a su madre que prácticamente le había impuesto esta responsabilidad. Lucy, sin embargo, parecía desconcertada. Había pasado poco más de un mes desde su última visita, pero de alguna manera, todo en esta casa se sentía diferente. Me miró con creciente sospecha. La ignoré y discretamente puse la mesa,
llamando a todos a cenar. Después de la cena, Lucy finalmente llegó al motivo de su visita. Ambos saben que la salud de su padre no es muy buena. Tengo que cuidarlo todo el día. Lo que significa que no tendré tiempo para venir aquí y ayudarlos más. Casi puse los ojos en blanco. Cuando di a luz a George, ella había dicho exactamente lo mismo. Siempre afirmó que amaba profundamente a su nieto, pero nunca cambió un solo pañal. Mi propia madre estaba ocupada cuidando al hijo de mi hermano en ese momento, así que no tuve ayuda. Así fue como terminé siendo una madre que se queda en casa a tiempo completo durante 10 años. Henry, siempre el hijo devoto, respondió de inmediato: «Mamá, no digas eso. Has trabajado tan duro durante tantos años». Lucy dejó escapar un delicado suspiro. «No tienes idea. La casa está hecha un desastre estos días. Simplemente ya no tengo energía para mantenerla limpia». Sabía exactamente a qué se refería. Antes, solía ir a su casa 2 veces por semana para limpiar, cocinar, lavar la ropa, cambiar las sábanas e incluso fregar los inodoros. Ella nunca hacía nada de eso ella misma porque, como ella decía, bueno, de todos modos estás en casa sin hacer nada, así que también podrías ayudar. Pero ahora que tenía un trabajo, ya no tenía tiempo para ser su sirvienta no remunerada. Henry siempre había sabido de este arreglo, pero en su mente, era solo una tarea menor, que ni siquiera valía la pena notar. Pero ahora, al escuchar a su madre quejarse, finalmente estaba comenzando a darse cuenta de lo mucho que había estado manejando todos estos años. Henry se aclaró la garganta y se volvió hacia mí. «¿Por qué no vas a casa de mi madre este fin de semana y ves si puedes ayudarla?». Respondí con calma: «Solo tengo un día libre a la semana y trabajo el sábado. Puedo ir el domingo». «Pero George tiene planes con su amigo el domingo. ¿Por qué no lo llevas tú? O mejor aún, ¿por qué no vas a ayudar a Lucy a limpiar?». Henry dudó. Normalmente, los sábados eran su día completo con George. Preparaba el desayuno, lo llevaba a la casa de su amigo, lo recogía y luego supervisaba sus tareas por la tarde. Al final del día, estaba exhausto. Apenas tenía energía para hablar, era más difícil que ir a trabajar. Cuando yo era ama de casa a tiempo completo, él nunca movía un dedo en casa. Simplemente se quedaba holgazaneando en el sofá, mirando la televisión, mientras yo hacía todo. Ahora, al escuchar mi sugerencia, la rechazó de inmediato. «Eso no va a pasar». El rostro de Lucy se ensombreció. Henry, percibiendo la tensión, añadió rápidamente: «Mamá, Anna está trabajando ahora. No tiene tiempo. ¿Qué tal si contrato a una empleada doméstica para que venga una vez a la semana?». Lucy se burló. «¿Contratar a alguien? ¿Con qué dinero? ¿Eres rica ahora? ¿Por qué Anna no puede sacar un poco de tiempo? O mejor aún, ¿por qué no me ayudas a limpiar?». La ironía era que Lucy apenas tenía 60 años. Estaba perfectamente sana y era totalmente capaz de cuidar de su propia casa. La única razón por la que solía obligarme a hacerlo era porque me veía como una gorrona que vivía del dinero de su hijo. En su mente, necesitaba ganarme el sustento. ¿Pero contratar a una limpiadora profesional? Eso era inaceptable. La cena terminó con una nota amarga. Ni Henry ni Lucy pudieron ponerse de acuerdo, y ambos intercambiaron miradas incómodas. En el supermercado, trabajé increíblemente duro, agradecida por cada oportunidad. Nunca rehuí las tareas difíciles y, por eso, tenía una gran relación con mis compañeros de trabajo. Una de ellas era Sunny Smith, una mujer que, a pesar de tener 50 años, parecía mucho más joven que yo a los 40. Era elegante sin esfuerzo, siempre estaba bien vestida y tenía una energía contagiosa. Con el tiempo, nos hicimos amigas, charlábamos sobre moda y consejos de cuidado personal. Tenía un largo camino por recorrer en lo que respecta a mejorar mi apariencia, pero no lo hacía solo para recuperar el afecto de Henry o la aprobación de George. Lo estaba haciendo por mí misma. Quería sentirme segura. De adentro hacia afuera. Incluso comencé a compartir mi viaje de transformación en línea y, sorprendentemente, estaba ganando un pequeño número de seguidores.
Sunny a menudo me daba consejos de belleza y moda, y cuando se enteró de mi situación familiar, suspiró con simpatía. A veces, le llevaba el almuerzo, siempre asegurándome de que todavía estuviera caliente cuando se lo entregaba. Un día, mientras estábamos solos en la oficina, Sunny se inclinó y dijo: «Anna, tengo algunas noticias. Dejo este trabajo». Me quedé atónita. Sunny era una contadora con un gran salario y sólidos beneficios. Claro, la carga de trabajo era pesada, pero desde mi perspectiva, era una carrera increíblemente estable y respetable. No solo estaba a cargo de las finanzas de nuestra tienda, también manejaba las cuentas de otras 2 sucursales en el distrito. Estaba ganando buen dinero. Entonces, si se iba, ¿a dónde iba? ¿Y era un lugar mejor? Sunny pareció leer mis pensamientos y sonrió. No planeas ser empleado de almacén para siempre, ¿verdad? ¿Te gustaría ascender? Me quedé desconcertado. ¿Qué quieres decir? Se inclinó un poco. No me iré de inmediato. Si realmente quieres ascender, usa este tiempo para obtener una certificación CIA. Una vez que lo hagas, puedo capacitarte, familiarizarte con el trabajo y, si estás listo, te recomendaré que ocupes mi puesto antes de que me vaya. Una oleada de emoción me recorrió. Todo mi cuerpo se sentía electrizado. Gracias, Sunny. Muchas gracias. Se rió entre dientes. La oportunidad está en tus manos, pero si no apruebas el examen, nada de esto importa. ¿Entiendes? Apreté los puños. Aprobaré. Lo prometo. Decidido a obtener mi certificación de auditor interno certificado, CIA, dejé mi trabajo de repartidor de leche y dediqué cada momento libre a estudiar. Sunny no solo me alentó, sino que fue mi mentora. Ella compartió técnicas de estudio, me prestó sus viejos libros de referencia y me apoyó de maneras que nunca esperé. Me prometí a mí misma que un día encontraría una manera de recompensarla. Incluso mi esposo y mi hijo notaron mi dedicación. Una noche, mientras estudiaba mis libros de texto, George miró por encima de mi hombro y se quedó sin aliento. «¡Guau, mamá! Esto parece muy difícil». Hojeó las páginas, con los ojos muy abiertos ante la densa jerga técnica. Sonreí. «¿Qué te parece esto? Coges un libro también y estudiamos juntos. Hagamos una competencia. Quien obtenga una puntuación más alta en su próximo examen gana». Los ojos de George se iluminaron. «Está bien. Si obtengo una puntuación más alta en el examen de la señora Susie la semana que viene, ¿cuál es mi premio?» Pensé por un momento. «Puedes elegir el juguete que quieras. Pero si apruebo mi examen, ¿qué obtengo?» Él sonrió. «Te daré masajes durante una semana entera». Nos dimos la mano. Luego nos reímos y nos abrazamos. Fue uno de los raros momentos en los que me sentí realmente feliz. Pero desde un rincón de la habitación, Henry murmuró fríamente: «¿Qué acto?». Sabía que estaba teniendo dificultades. Quería hablar conmigo, pero no sabía cómo. Al menos ya no me estaba dando órdenes como antes. No desperdicié mi energía respondiendo. Mi enfoque estaba centrado en un objetivo: aprobar el examen. Si conseguía el trabajo de Sunny, mi salario se duplicaría. E incluso si un día dejaba este supermercado, tendría experiencia real y una certificación profesional. Nunca volvería a quedar atrapada. Esta era mi única oportunidad de cambiar mi vida. Y la iba a aprovechar. 2 meses después, aprobé el examen de la CIA. Mi peso también había bajado de 200 libras a 175. Seguía siendo gordita, pero como dijeron las mujeres en mis comentarios de Reddit, había ingresado oficialmente a la categoría de linda y curvilínea. Sunny estaba emocionada por mí. «Lo lograste. Ahora que tienes tu certificación, vamos a ponerte al día con el trabajo». Me explicó todo, el proceso de contabilidad, la presentación de impuestos y los sistemas de nóminas. Parece complicado, pero se trata principalmente de precisión y atención al detalle. En este campo, la experiencia importa más que el talento en bruto.
Incluso me mostró cómo navegar por el software de impuestos, administrar informes financieros y mantener relaciones con los bancos y las autoridades fiscales. Sunny no se guardó nada. Uno de nuestros compañeros de trabajo me tomó a un lado y me susurró: ¿Qué pasa contigo y Sunny? ¿Por qué te ayuda tanto? No tenía respuesta. ¿Simplemente porque nos llevábamos bien? ¿Sería porque le había llevado el almuerzo algunas veces? Cualquiera que fuera la razón, gracias a ella, mi transición a este puesto se estaba desarrollando sin problemas. Con la recomendación de Sunny, comencé a manejar tareas simples al principio, y gradualmente fui abriéndome camino hacia responsabilidades más básicas. Un día, me llevó al banco para algunas transacciones y me presentó personalmente a sus contactos allí. Incluso les dijo que pronto yo sería el que se encargaría de estos asuntos, pidiéndoles sutilmente que se ocuparan de mí en el futuro. En ese momento, me pregunté sinceramente si Sunny era alguna hermana mía a la que había perdido hacía mucho tiempo. Tal vez mi madre había dejado en secreto a otra hija en el mundo. Pero, lógicamente, eso era imposible. Ella tenía pómulos altos, ojos hundidos y una nariz afilada, mientras que yo tenía ojos más pequeños y una nariz delicada. No nos parecíamos en nada. Mientras Sunny charlaba con el gerente del banco, me disculpé para ir al baño. Dentro, escuché una voz suave y femenina hablando por teléfono. ¿Tienes tiempo para almorzar hoy? Hubo una pausa. Luego. Su tono se agudizó ligeramente. ¿Nunca tienes tiempo para mí los fines de semana, y ahora ni siquiera sales a almorzar? Ten cuidado, podría dejar de hablarte por completo. Tiré de la cadena y salí. En el espejo, una mujer alta con cabello largo y rasgos llamativos se estaba retocando el maquillaje con una borla. La reconocí, era una empleada del banco. Sunny la había saludado antes, llamándola Rosie. Después de terminar nuestros asuntos en el banco, Sunny y yo decidimos almorzar. Al otro lado de la calle había un restaurante de lujo y Sunny insistió en invitarme. Miré el menú. $218 por persona. Inmediatamente negué con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de insistir en pagar para corresponder su amabilidad, Sunny me hizo un gesto con la mano. Si sales conmigo, no pagas. Deja de discutir y siéntate. Tomemos ese asiento junto a la ventana. Estaba tan agradecida que apenas podía hablar. Era la primera vez que cenaba en un lugar como este. Sirvieron camarones tigre negro, bacalao, filetes, mejillones, una deslumbrante variedad de platos deliciosos. Mientras comía, hice una promesa silenciosa: una vez que mi salario aumentara, traería a George aquí para que lo probara también. Y tal vez incluso a Henry. Últimamente, había sido menos insufrible que antes. Justo en ese momento, desde la mesa detrás de nosotros, escuchamos una discusión. ¿Qué quieres decir? ¿Estás rompiendo conmigo? Era una voz femenina aguda e irritada. Sunny reprimió una risita y susurró: ¿No es esa Rosie? Seguro que no perdió el tiempo buscando a alguien nuevo después de su divorcio. Entonces, respondió la voz de un hombre, una voz que me provocó un escalofrío en la espalda. No es eso lo que quise decir. Solo he estado ocupada. George no me escucha últimamente y su maestra sigue llamando. Apenas tengo tiempo para nada. Me quedé completamente quieta. El cuchillo y el tenedor en mis manos temblaban. El hombre sentado frente a Rosie era mi esposo, Henry. El tono de Rosie se suavizó y se convirtió en un suave gemido. No me importa. Necesitas hacer tiempo para mí. Olivia incluso preguntó por ti. Dijo: el tío Henry no ha venido de visita en mucho tiempo. Lo extraño. Henry inmediatamente comenzó a persuadirla. Le compraré a Olivia esa muñeca que quería, la que me contó la última vez, ¿de acuerdo? El humor de Rosie mejoró. Oh, ¿recordaste lo que le gusta? Ahora sí que me gusta. Mi corazón se desplomó hasta el fondo de mi pecho. Me sentí mareado, mis piernas se debilitaron debajo de mí. Ni siquiera sabía cómo llegué a casa. Pero la peor parte, ni siquiera tuve el coraje de exponerlos en ese momento.
Durante los últimos 2 años de dormir en habitaciones separadas, había sospechado que Henry me engañaba. Pero sin pruebas, todo lo que podía hacer era torturarme día tras día, atrapada en mis propias dudas. Y cada vez, me convencía a mí misma de que no lo haría. Puede que me trate mal. Pero sigue siendo un padre y esposo responsable. Pero ahora, la verdad me había abofeteado en la cara. Y la verdad era más cruel de lo que jamás imaginé. No derrocharía en una buena cena para mí y nuestro hijo, pero cenó lujosamente con su amante. No le compraría a George un simple juguete, pero estaba más que feliz de comprarle a la hija de su amante una muñeca cara. Estaba temblando de rabia, cada fibra de mi ser me gritaba que me lanzara y destrozara a esas 2 personas desvergonzadas. Pero no lo hice. Dudé. ¿La casa en la que vivíamos? La propiedad prematrimonial de Henry. Si nos divorciábamos, no recibiría ni un centavo de ella. ¿Sus ahorros y bienes? No tenía ni idea. Durante todos estos años, no había sido más que una ama de casa a tiempo completo, completamente impotente, financieramente ciega y legalmente desprotegida. Si solicitaba el divorcio, sería yo la que se marcharía sin nada. ¿Y qué pasaba con George? Mis padres vivían con la familia de mi hermano, no tenían espacio para mí. Si me iba, tendría que alquilar un lugar y criar a mi hijo sola. Pero si me iba sin la custodia, Henry construiría una nueva familia con su amante y su hija. George se quedaría con su abuela, atrapado en una casa donde nunca sería amado de verdad. Era solo un niño. ¿Por qué tenía que sufrir por los pecados de su padre? ¿Y por qué me estaba pasando esto a mí? Nunca le había hecho daño a nadie. Yo no había sido más que una esposa y madre devota. ¿Por qué era yo la que estaba siendo castigada? Me tragué la traición, me la metí en lo más profundo de mí. Y, como siempre hacía, recurrí a Reddit para desahogar mis emociones, sin revelar toda la verdad. Los comentarios estallaron. Algunos eran comprensivos y me instaron a irme de inmediato y liberarme del ciclo de dolor. Pero, otros, eran como dagas que atravesaban mis heridas que ya sangraban. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre ti misma? Después de ver tus viejas fotos, diría que es bastante comprensible que tu marido te engañe. ¿Quién querría vivir con alguien así? La verdad es que el hecho de que no se haya divorciado de ti todavía es una prueba de su paciencia. Se necesitan 2 para arruinar un matrimonio. Tal vez seas tú la que está equivocada. ¿Y si de verdad se aman? Recuerda, el que no es amado siempre es el tercero. Sus palabras eran como cuchillos en el pecho. Pero cuanto más me dolían, más me obligaba a leerlas. Necesitaba mantener la mente despejada. Cada palabra me recordaba mi propia estupidez, los 10 años que desperdicié, viviendo en la negación. Dejándome pudrir en ese matrimonio miserable. ¿Cómo pude permitirme llegar a ser tan débil? ¿Cómo pude vivir sin respeto por mí misma durante tanto tiempo? Me odiaba a mí misma. Pero un comentario se destacó entre el resto. Sunny Bunny, mi seguidora más fiel, me dio el consejo más duro y práctico de todos: si puedes soportarlo, sopórtalo, hasta que tengas el poder de contraatacar. En este momento, trata a tu marido como nada más que una herramienta financiera, alguien que paga las cuentas y cuida al niño. Maximiza tu ventaja antes de dejarlo ir. Y en ese momento, tomé una decisión. No me iría. Todavía no. Aguantaría. Seguiría el juego, fingiría y esperaría el momento oportuno. Y cuando finalmente estuve lista, yo lo destruiría. Pasé unos días preparándome mentalmente, decidida a seguir el consejo de Sunny Bunny, tratar este matrimonio como nada más que una sociedad comercial, un esfuerzo conjunto para criar a nuestro hijo y lo más importante, exprimir hasta el último centavo de los recursos de Henry antes de marcharme. Mientras tanto, Sunny presentó oficialmente su renuncia y, como prometió, me recomendó para su puesto. Los gerentes de la tienda celebraron una reunión y finalmente aprobaron la transición. Les gustó que tuviera una sólida ética de trabajo, una buena reputación y una actitud responsable. Además,
contratar a un nuevo contador desde cero llevaría mucho tiempo. Era mucho más fácil ascender a alguien que ya estaba capacitado. Así, sin más, pasé de ser empleada de almacén a contadora, una carrera profesional, con el doble de salario. Todo parecía un sueño. Antes de irme, Sunny me dio un último y sincero consejo. Anna. Trabaja duro y cree en ti misma. Eres increíblemente capaz, solo necesitas confianza. Si sigues mejorando, obtendrás ascensos, aumentos y mejores oportunidades. Sigue aprendiendo nuevas habilidades, nunca sabes cuándo las necesitarás. Asentí con firmeza. Sunny, te prometo que haré lo mejor que pueda. Y juro que un día te recompensaré por todo lo que has hecho por mí. Ella sonrió. Sé que lo harás. Tengo fe en ti. Hacerme cargo del trabajo de Sunny resultó ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Afortunadamente, me había preparado bien. Sin sus explicaciones detalladas y su guía paso a paso, habría cometido 1.000.000 de errores. Me dediqué a hacer bien cada informe financiero, demostrando mi competencia a los gerentes de la tienda. Sin embargo, con el tiempo comencé a extrañar a Sunny. No era tan receptiva como antes. A veces, pasaban días antes de que recibiera un simple mensaje de aliento. E incluso cuando finalmente logré comunicarme con ella, siempre decía que estaba ocupada con algo. Su nuevo trabajo parecía igual de exigente. Y no me dejaba otra opción que esperar a que tuviera un momento libre. Pero fuera del trabajo, sucedió algo inesperado. Mis seguidores en Reddit crecían rápidamente. Cada vez más mujeres en situaciones similares comenzaron a comunicarse conmigo, compartiendo sus luchas, y nos apoyamos mutuamente. Todos vieron mi transformación en tiempo real, de un cilindro andante de 1,55 metros y 90 kilogramos a una mujer segura de sí misma de 1,55 metros y 54 kilogramos. Mi sentido de la moda y mis habilidades de maquillaje mejoraron significativamente. E incluso mi fotografía había adquirido un nuevo nivel de profesionalismo. De alguna manera, toda mi presencia cambió. Mi apariencia, que alguna vez fue ordinaria, ahora tenía un nuevo resplandor. Después de todo, solo tenía 40 años. La belleza de una mujer no se desvanece a los 40, solo necesita ser redescubierta. Luego, sucedió algo aún más sorprendente. Las mujeres en mi plataforma comenzaron a pedirme consejos de moda. Tu abrigo está muy bien diseñado, me sirvió de inspiración. ¿Dónde compraste esos zapatos? Me encantan. Me quedé allí sentada, mirando los comentarios, sintiendo una ola de emoción que me invadía. Nunca imaginé que un día la gente admiraría mi sentido del estilo. Hace un año, solía pararme frente al espejo, llorando. ¿Y ahora? Ahora, era alguien a quien las mujeres admiraban. George me idolatraba ahora. Mamá, mis compañeros de clase me siguen preguntando si tengo una nueva mamá. Ya ni te reconocen. Eres oficialmente la mamá más linda de nuestra clase. Eso fue un poco exagerado, pero no pude evitar reír y sacudir la cabeza. Uno de los otros padres, alguien con quien siempre me había llevado bien. Incluso me envió un mensaje privado para preguntarme si me había sometido a una cirugía plástica o una liposucción. No podía culparlos por ser sospechosos. Después de todo, todas éramos madres que nos quedábamos en casa y solíamos recoger y dejar a nuestros hijos usando los mismos dos atuendos de forma rotativa. Ahora, todo mi estilo, energía y presencia se habían transformado. Si Henry no hubiera venido a buscar a George, las mamás de la escuela habrían estado convencidas de que nos habíamos divorciado. Honestamente, ese rumor no era del todo infundado. Pero ya no me importaba. Finalmente me había dado cuenta de que lo único en lo que realmente podía confiar era en mi trabajo y en mi propio dinero. La mayor parte de mis ingresos iban directamente a los ahorros. Todavía no era suficiente, pero cuando surgiera la oportunidad, mi primera prioridad sería comprar mi propia casa. Mi trabajo de contabilidad se había convertido en algo natural, pero no me detuve allí. Después del trabajo, me lancé a aprender nuevas habilidades, medios digitales, edición de fotos, producción de vídeos. Y, sorprendentemente,
Mi trabajo secundario como creadora de contenido comenzó a generar incluso más dinero que mi trabajo de contabilidad. ¿El único inconveniente? No era un ingreso estable. Entonces, tomé una decisión audaz. Contraté a una asistente, una de mis seguidoras leales, una extrabajadora de cuello blanco convertida en madre ama de casa que tenía experiencia previa en administración de redes sociales. Solo tenía unas pocas horas al día para trabajar, pero era increíblemente profesional y convirtió mis cuentas en una máquina bien engrasada. Cada día de pago. Me decía lo feliz que se sentía ahora que tenía sus propios ingresos. Por fin siento que tengo voz en casa, dijo una vez, radiante. Al oírlo, no pude evitar pensar, si no fuera por Sunny, todavía estaría ahogándome en la miseria. Nosotras, las mujeres, teníamos que ayudarnos unas a otras. Pero no me detuve allí. Me esforzaba constantemente, me inscribía en cursos en línea y aprendía nuevas habilidades. Apenas tenía tiempo para respirar, si pudiera tener 48 horas en un día, todavía no sería suficiente. Y cuando pensé en cómo había desperdiciado los últimos 10 años. Dios. Quería volver atrás en el tiempo y darle un poco de sentido común a mí yo del pasado. Si me hubiera despertado antes, ya habría acumulado mis propios ahorros y no tendría que planear mi escape ahora. Esa noche, Lucy volvió a mi casa. En el momento en que vio la mesa llena de pizza, su rostro se retorció con desaprobación. ¿Por qué no estás cocinando la cena? George no puede seguir comiendo esta basura, se quejó. Pero eso no le impidió agarrar una rebanada y comer tanto como todos los demás. Ni siquiera me molesté en responder. Mi tiempo era precioso. ¿Por qué diablos debería desperdiciarlo cocinando y fregando platos todas las noches? Si pudiera pagar por la comodidad y hacer mi vida más fácil, absolutamente lo haría. ¿Y honestamente? Si no fuera por el bien de evitar el drama, le habría preguntado directamente, si estás tan preocupada por las comidas caseras, ¿por qué no cocinas tú? Pero antes de que pudiera decir algo, George habló. Abuela, le pedí a mamá que comprara pizza. ¿No es deliciosa? Se burló Lucy, poniendo los ojos en blanco. Oh, claro, tu mamá te compra todo. Pero cuando tu papá te compra algo, nunca presumes de ello, ¿verdad? George hizo una pausa, pensando seriamente. Luego, con la voz más inocente, dijo, bueno. Papá nunca me compra nada. Entonces, no puedo mentir al respecto, ¿no? El rostro de Lucy se ensombreció. Le lanzó una mirada penetrante. Niño desagradecido. Pero George se limitó a sonreír. Solo digo la verdad. Por supuesto, el corazón de Henry nunca estuvo con nosotros. Su amor, su atención. Su dinero, ahora todo pertenecía a Ross y Olivia. La única razón por la que se molestaba con George era para mantener las apariencias. A estas alturas, no era un esfuerzo. No me molesté en discutir con Lucy. Tenía demasiado que hacer como para perder el tiempo discutiendo con ella. Pero justo cuando George terminó su frase, la puerta principal se abrió. Henry había llegado a casa. Y en sus manos, un regalo. Un tren de juguete para George. Eché un vistazo a la caja. Probablemente valía $50, una rara muestra de generosidad. Lucy saltó inmediatamente del sofá. Radiante. ¿Ves? Tu papá te ama más que nadie. Ahora, dime, ¿no es tu padre el mejor? No podía soportar verlos realizar ese acto repugnante. Sin decir una palabra, me levanté y me disculpé. Tengo trabajo que hacer. Luego, me encerré en mi habitación. Justo cuando cerré la puerta, escuché a Lucy susurrar. ¿De verdad gana tanto dinero? ¿Cuánto gana al mes? Henry la hizo callar, murmurando algo en voz baja. Entonces se escuchó el jadeo de incredulidad de Lucy. De ninguna manera. ¿Tanto? Será mejor que te asegures de que no lo desperdicie todo. Tienes que conseguirle algo de ese dinero. Solté una risa silenciosa. Sabía exactamente lo que estaban tramando esos dos. Antes de irse,
Lucy recogió todas las sobras y me sonrió por primera vez en años. Anna, querida, no hace falta que me acompañes a la salida. Estás muy ocupada. Vuelve a trabajar. Casi me reía a carcajadas. En todos los años que llevaba casada, nunca había visto a Lucy actuar tan amistosamente conmigo. Esa noche, después de que George se durmiera, terminé mi trabajo y me metí en la cama. Acababa de apagar las luces cuando, de repente, la puerta se abrió con un crujido. Enrique. Se deslizó en la cama a mi lado, susurrándome al oído. ¿Estás dormido? Vamos, sé que estás despierto. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Lo empujé y encendí la lámpara de inmediato. Estoy cansado. Necesito dormir, se rió Henry, acercándose un poco más. Baja la voz. No despiertes a George. Respiré profundamente y apreté los puños. Vuelve a tu habitación. Henry dudó y luego suspiró dramáticamente. Anna, deja de enfadarte. Ya ha pasado suficiente tiempo. Deberíamos reconciliarnos, ¿no te parece? Mira, estoy aquí con sinceridad. Te dije que volvieras a tu habitación. Parpadeó, confundido. Como si mi firme rechazo no tuviera sentido para él. De repente, su voz se suavizó y adoptó un tono persuasivo y empalagoso. Vamos, nena, no seas así. Me estoy disculpando, ¿de acuerdo? George ya es mayor, deberíamos aprovechar esta oportunidad y tener un segundo bebé. ¿Un segundo bebé? Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Entonces ese era su plan? Ahora que había cambiado, ahora que estaba radiante, deseable, valiosa de nuevo, de repente, él quiso volver arrastrándose. Sentí puro asco. Intenté empujarlo. Pero él solo se rió y siguió acercándose. Fue entonces cuando respiré profundamente. Y le di una bofetada en la cara. Duro. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Henry se quedó paralizado. Sus ojos se inyectaron en sangre, su mandíbula se tensó y sus puños se cerraron con rabia. ¿Estás loco? ¿Me pegaste? ¿Quieres que te haga arrodillarte? Si hubiera sido el yo de antes, me habría encogido de miedo, me habría disculpado de inmediato, tal vez incluso hubiera llorado. Pero, ¿ahora? Levanté la barbilla y lo miré fijamente. Y con una voz tranquila, fría e inquebrantable, dije. ¿Quién es Rosie? ¿Y quién es Olivia? ¿De verdad pensaste que no sabía sobre tus pequeños y sucios secretos? Henry me miró, completamente aturdido y sin palabras. Le tomó un minuto completo antes de que finalmente se sentara en el borde de la cama, con el rostro retorcido por la incredulidad. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? No hay nada entre Rosie y yo. Solté una risa fría y saqué mi teléfono con indiferencia. Presioné el botón de reproducción. La voz de Rosie, clara como el día, se escuchó en la habitación tenuemente iluminada. Visitaré a Olivia cuando tenga tiempo. Tal vez podamos ir a ver una película juntos. Y si no hay demasiado trabajo, deberíamos hacer un viaje. Los ojos de Henry se abrieron de par en par. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Tú, me estabas espiando? Sonreí. No te hagas ilusiones. No tengo tiempo para investigarte. Me incliné hacia adelante y mi voz destilaba burla. Nuestro supermercado hace negocios con su banco. Yo trabajo directamente con su gerente. Así es como obtuve estas grabaciones. Pura coincidencia. En realidad. Henry tragó saliva. Esto no es lo que parece. Déjame explicarte. Ladeé la cabeza, sonriendo. Ah, sí. Me encantaría escuchar tu explicación. Dudó un segundo antes de soltar. No es lo que piensas. Nuestra empresa necesitaba un préstamo del banco de Rosie. Ella está divorciada y, bueno, es fácil. Coquetea con todo el mundo. Yo solo le seguí la corriente para que las cosas salieran bien. Solté una risita. ¡Qué dedicación de tu parte!
Hasta te ocupaste de las necesidades de su hija. ¡Qué considerado! Aplaudí lentamente y mis ojos brillaron con burla. Un trabajo realmente impresionante, Henry. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Luego, con un suspiro exagerado, cambió de táctica. Cariño, no te enojes. Sé que cometí errores en el pasado, pero nuestro matrimonio no fue genial durante mucho tiempo. Cometí errores, pero ninguna mujer podría reemplazarte. Te amo. Amo a nuestra familia. De repente se dejó caer de rodillas sobre la cama, levantando la mano como si estuviera haciendo un voto sagrado. Te lo juro, se acabó con Rosie. Nunca más te traicionaré. Has cambiado mucho durante el último año, te has vuelto más trabajadora, más hermosa. Lo he visto todo. Sus ojos brillaban con sinceridad. Por favor, volvamos a empezar. Arreglemos nuestro matrimonio. Lo miré, con su expresión desesperada y suplicante, y sentí una extraña mezcla de emociones, amargura, ironía y unas ganas abrumadoras de reír. Esto es exactamente lo que yo quería. Durante 10 años, había rogado por su amor, respeto y atención. Había llorado, discutido, suplicado y cedido. Lo había intentado todo, conversaciones amables, crisis emocionales. Discusiones racionales, incluso peleas a gritos. Pero en aquel entonces, nada de eso funcionó. En aquel entonces, yo era una mujer impotente que rogaba por su aprobación. Ahora, finalmente entendía, la gente solo respeta a quienes no necesitan su aprobación. Cuando estaba en mi punto más bajo, Henry había sido indiferente, incluso cruel. Pero ahora que estaba prosperando, ahora que me había reconstruido a mí misma, de repente, valía la pena luchar por mí. Le di una pequeña sonrisa ilegible. Dicen que los tramposos no engañan solo una vez, sino innumerables veces. ¿Por qué debería creerte? Henry dudó. No todo el mundo es así. Yo he cambiado. Pase lo que pase, siempre volveré a ti. Créeme. Ladeé la cabeza. No eres muy convincente. Sus cejas se fruncieron. Entonces, ¿qué te hará creerme? Me di un golpecito en la barbilla pensativamente antes de responder. Llevamos casados tantos años, pero nunca he visto tus finanzas. Si realmente quieres demostrar tu sinceridad, entrégame tu tarjeta de salario. Por primera vez esa noche, el rostro de Henry palideció. Su reacción fue incluso peor que cuando lo pillé engañándome. Su sonrisa se desvaneció. Su expresión se deformó. Esta vez parecía verdaderamente aterrorizado. El rostro de Henry se contrajo mientras forzaba una respuesta. No has manejado dinero durante años. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Solté una risa burlona y aguda. ¿Hablas en serio? Ahora soy contable, Henry. Manejo las finanzas de 3 grandes cadenas de supermercados. ¿Sabes cuánto dinero fluye en un solo día? Créeme, puedo administrar perfectamente un pequeño presupuesto familiar. Henry apretó la mandíbula. Se mordió el labio y luego intentó cambiar de tema. Nunca te pedí dinero, pero ahora me exiges el mío. Déjame preguntarte. ¿Cuánto estás ganando estos días? No lo estarás despilfarrando todo, ¿verdad? Ah, ahí está. Así que de eso se trataba realmente esta noche. No de nuestro matrimonio. No de amor. Ni siquiera de Rosie. Se trataba de dinero. Me burlé. Lo que yo gane no es asunto tuyo. Si no confías en mí, ¿por qué debería confiar yo en ti? Henry abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, no tenía respuesta. Después de una larga pausa, murmuró, escuché que programaste chequeos médicos privados para tus padres en un hospital de primer nivel. No lo negué. Solo lo miré, fría e indiferente. Henry continuó. No estoy diciendo que no debas cuidar a tus padres, pero mi papá ha estado enfermo durante años. ¿Por qué nunca lo ayudaste? Él también es tu familia. Casi me reí a carcajadas.
Realmente quiero saber, dije lentamente, ¿cómo logras ser tan desvergonzado? Ladeé la cabeza. Siempre que esperas algo de mí, ¿te detienes a pensar en lo que me has dado a cambio? Durante 10 años, enviaste dinero a tus padres todos los meses, les compraste regalos, pagaste sus facturas médicas. ¿Alguna vez gastaste un solo centavo en los míos? Henry hinchó el pecho como si fuera el hombre más justo de la tierra. Ese dinero era mío. Me lo gané. Por supuesto que lo gasté en mis padres. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Ese fue el momento en que algo en mi mente hizo clic. Podía sentir mi propia voz dentro de mi cabeza, gritándome que dejara de involucrarme. Suficiente. ¿Por qué estás teniendo esta conversación? Este hombre nunca cambiará. Y en ese momento, todo se volvió clarísimo. Miré a Henry directamente a los ojos. Divorciémonos. Por primera vez en todo nuestro matrimonio. La casa quedó en completo silencio. Fue como si el mundo mismo se detuviera. Henry parpadeó, visiblemente conmocionado. Entonces forzó una risa nerviosa. Estás intentando asustarme. Retiré las sábanas, me acosté y cerré los ojos. Estoy cansado. Vayamos mañana al juzgado y presentemos la demanda. La respiración de Henry se volvió irregular. Su voz se debilitó. Está bien, deja de hacer tonterías. Dije que estaba equivocado, ¿no? Vamos a calmarnos. Me di vuelta y hablé de costado con un tono plano. Sin emociones. Mañana por la tarde me viene bien. No tardaré mucho. Lo oí exhalar bruscamente, con la respiración entrecortada. Pero, para mí, no había miedo. Ni vacilación. Ni angustia. Todo lo que sentía era alivio. Así era como me sentía al ser finalmente libre. Henry debió haberlo sentido también. Fue entonces cuando entró en pánico. Está bien. Escucha, ¿qué te parece esto? Te daré $4,000 al mes, pero quiero total transparencia. Cada mes, tienes que mostrarme un desglose detallado de a dónde va el dinero. Eso es justo, ¿no? Casi me echo a reír. ¿De verdad pensaba que esto era algún tipo de compromiso? Me incorporé y lo miré como si fuera un idiota. ¿En serio estás intentando negociar ahora mismo? Henry se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Me crucé de brazos. Soy contable, Henry. No trabajo gratis. Si quieres que lleve la contabilidad, tendrás que pagarme unos honorarios por consultoría. Su expresión se ensombreció. No me refería a eso, lo interrumpí. Si realmente quieres demostrar tu sinceridad, entrega tu tarjeta de salario. Añade mi nombre a la escritura de la casa. De lo contrario, no me hagas perder el tiempo. Se puso pálido. Esta vez, su reacción fue incluso peor que cuando le expuse su aventura. Parecía un perro con la cola atrapada en una trampa, presa del pánico, furioso y desesperado. Su voz se volvió ronca, llena de rabia e incredulidad. ¿Estás loca? ¿Crees que te voy a entregar todo? ¿Qué clase de estafa es esta? Simplemente me di la vuelta y me tapé con las sábanas. Tú eres quien me ruega que me quede, ¿recuerdas? Piénsalo y vuelve a llamarme. No estaba preocupada. Porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Henry nunca aceptaría mis términos. Y eso significaba que finalmente era libre de marcharme. Al día siguiente al mediodía, llamé a Henry para que me encontrara en el juzgado. Su teléfono seguía dando mensajes en el buzón de voz. Suspiré. Cobarde. No iba a perder el tiempo persiguiéndolo. En cambio, me senté y revisé mis finanzas. Todavía no tenía suficiente para el pago inicial de una casa, pero no era un problema. Entonces, tomé el siguiente mejor paso, alquilé un pequeño apartamento cerca de mi lugar de trabajo. Era sencillo, limpio y mío. Esa noche
Recogí a George de la escuela y lo llevé a cenar. Mientras comíamos, abordé el tema con cuidado. George, cariño, necesito hablar contigo sobre algo. Tu padre y yo, hemos decidido separarnos. Pero escúchame, ambos te amamos mucho. Siempre tendrás un hogar con cualquiera de nosotros. ¿Entiendes? Inmediatamente las lágrimas brotaron de sus ojos. Luego, en un sollozo entrecortado, gritó, no. Mamá, por favor. Seré bueno. Ya no pediré juguetes. Te escucharé. Solo por favor no te divorcies. Sus pequeños hombros temblaron. Su pequeño cuerpo hipó por llorar demasiado. Luego ahogó algo que me aplastó. Mis compañeros de clase decían que después de un divorcio, nadie me cuidaría. Nadie me amaría nunca más. Me estiré por encima de la mesa y acaricié su rostro con suavidad. Cariño, escúchame. El divorcio no es solo un final, también es un nuevo comienzo. Y, a veces, los nuevos comienzos pueden ser realmente buenos. Te lo prometo, te cuidaré. Te amaré más que nunca. No tienes por qué tener miedo. Los ojos llenos de lágrimas de George buscaron los míos. ¿En serio? Sonreí y asentí con firmeza. De verdad, sollozó. Entonces, quiero quedarme contigo, mamá. Eso era todo lo que necesitaba oír. Esa noche, empaqué nuestras cosas y me fui. Cuando Henry llegó a casa y vio la casa vacía, finalmente se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Al principio, intentó llamar, enviar mensajes de texto, incluso presentarse en mi trabajo para discutir. Pero después de que ignoré cada intento, finalmente aceptó la realidad y cambió de táctica. Quería negociar. Un divorcio ya no se trataba de amor. Se trataba de dinero y custodia. La voz de Henry estaba tensa por la ira. Tú te buscaste esto. Déjame dejar algo claro. No recibirás ni un centavo. La casa es mía. No tengo ahorros. Si quieres el divorcio, te vas sin nada. Te mantuve durante años, y eso es más que suficiente. Casi me reí. Ya había adivinado que escondía sus bienes, probablemente los transfirió a las cuentas de sus padres para evitar dividir nada conmigo. Pero, honestamente, no me importaba. Ahora podía ganar mi propio dinero. Así que simplemente me encogí de hombros. Está bien. No hay problema. La expresión petulante de Henry vaciló. Había estado esperando que yo discutiera, tal vez incluso que suplicara. Pero cuando no reaccioné, se puso visiblemente nervioso. Luego, su voz se volvió más aguda. Pero George, no te lo vas a llevar. Es mi hijo. Arqueé una ceja. ¿Estás segura? Me incliné ligeramente hacia adelante y mi voz sonó suave como la seda. Está bien. De todas formas, estaba planeando volver a casarme. Y, honestamente, tener un hijo podría hacer que las cosas sean incómodas para mi futuro esposo. Si quieres la custodia, te lo dejaré. Buena suerte para ti y Rosie. Henry se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido, como si los engranajes de su cerebro se hubieran atascado. Sabía exactamente lo que estaba insinuando. Su madre era egoísta. Rosie tenía su propio hijo al que priorizar. Si George se quedaba con ellos, no sería más que una idea de último momento. Su propio padre no se había preocupado por él, ¿por qué Rosie se preocuparía por George? Incliné la cabeza, retorciendo el cuchillo más profundamente. Ah. Por cierto, ¿cuántos años tiene la hija de Rosie? Casi la edad de George, ¿verdad? ¡Qué dulce! Tienes una familia preparada, un niño, una niña. Felicidades. El rostro de Henry se ensombreció. Su expresión era como una tormenta a punto de estallar. No quería perder. No quería dejarme marchar, luciendo tan bien, tan confiada, tan libre. Pero tampoco quería quedarse estancada criando a un niño sola. ¿Y si yo tenía la custodia completa?
Él tendría que pagar la manutención infantil. Una situación en la que todos perdían. Podía ver la confusión en sus ojos. Sonreí. Tómate tu tiempo para pensarlo. Avísame cuando te hayas decidido. Luego, sin decir otra palabra, me levanté y me alejé. Apenas me había alejado de Henry cuando el número de Lucy apareció en mi teléfono. Suspiré. Aquí vamos. En el momento en que contesté, explotó. Escuché que te estás divorciando de Henry. Mujer despiadada e ingrata. Su voz era tan estridente que me zumbaban los tímpanos. Me froté la sien. ¿Henry olvidó mencionar que me engañó? Tal vez deberías preguntarle primero. Hubo una breve pausa en el otro extremo. Luego, en un tono que destilaba moralismo, Lucy se burló. Henry no amaba a esa mujer. Te ama a ti. Esa chica es solo una banquera joven y bonita. Por supuesto, se le arrojó encima. ¿Pero alguna vez te pidió el divorcio? No. Eso demuestra que todavía te quiere. ¿Y eres tú la que se va? ¿Solo porque finalmente ganas un poco de dinero? Tú eres la desalmada aquí. Casi me atraganté con el aire. Siempre había sabido que la visión del mundo de Lucy estaba retorcida, pero esto... Esto era un nivel completamente nuevo de locura. Ella no había terminado. Escúchame. Si quieres el divorcio, bien. Pero será mejor que nos devuelvas todo el dinero que desperdiciamos en ti. Cada comida que comiste, cada centavo que mi hijo gastó en ti, devuélvelo todo. ¿Crees que mi hijo te crió durante 10 años gratis? Mujer ingrata. Ya había tenido suficiente. Respiré profundamente y luego grité por teléfono. Si sufres una enfermedad mental, ve a ver a un médico. Deja de llamarme, no quiero volver a verte nunca más. Y con eso. Colgué. Me negué a dejar que esa mujer tóxica ocupara otro segundo de mi vida. Después de lidiar con todo este caos, necesitaba hablar con Sunny. Miré la hora, era la hora del almuerzo. Así que marqué su número. Pero cuando la llamada se conectó, la voz del otro lado no era la suya. Hola. ¿Quién es? Era un hombre. Su voz era profunda y tranquila. Dudé. Soy Anna. Estoy buscando a Sunny. ¿Quién eres tú? Hubo un breve silencio. Luego, en un tono solemne, dijo, entonces, eres Anna. Ya veo. Cuando llegué al hospital, Sunny todavía estaba dormida. Su esposo me recibió en la puerta. Luciendo exhausto pero educado. Se sometió a una cirugía de cáncer de cuello uterino hace un tiempo. Su recuperación no ha sido muy buena, por lo que tuvo que ser hospitalizada nuevamente. Su voz se apagó, como si hubiera más que quisiera decir. Pero al final, todo lo que dijo fue, ella habla de ti a menudo. Creo que le gustaría verte. Me senté junto a la cama de hospital de Sunny, con el pecho apretado mientras la miraba. Siempre había estado tan radiante, siempre con un toque de maquillaje perfecto, siempre tan llena de vida. Pero, ¿ahora? Se veía frágil, pálida. Más pequeña de lo que recordaba. Verla así casi me destrozó. Cuando finalmente despertó, sus ojos se arrugaron de alegría en el momento en que me vio. Anna, susurró, estoy tan feliz de verte. No pensé que tendría la oportunidad de verte de nuevo. ¿Cómo has estado? Forcé una sonrisa, tragándome el nudo en la garganta. Mi vida es un desastre, Sunny. No vale la pena hablar de eso. Bajé la mirada. Lo único que importa eres tú. ¿Por qué no me lo dijiste? Deja de pensar en nada más, solo concéntrate en mejorar. Sunny giró la cabeza hacia la ventana, su voz suave, casi distante. En primer lugar, quiero felicitarte por finalmente dejar ese matrimonio tóxico. Tu marido era basura. Nunca te mereció. Parpadeé. Nunca le había contado toda la historia. Solo me había desahogado vagamente sobre mi matrimonio de pasada. Entonces,
¿Por qué odiaba tanto a Henry? Se volvió hacia mí, sonriendo. Todavía recuerdo la primera vez que vi tu publicación en Reddit, murmuró. Pensé para mí misma, esta mujer necesita ayuda. Sus ojos están llenos de tanta tristeza. Al ver mi expresión de sorpresa, Sunny parpadeó juguetonamente. Soy Sunny Bunny. Tu fan. He estado siguiendo tu viaje durante mucho tiempo. Debe haber disfrutado de mi mirada atónita porque se rió entre dientes. ¿Lo escondí bien? Todavía no entendía del todo lo que quería decir, así que solo asentí sin comprender. Ella suspiró suavemente. La primera vez que vi tu publicación, me acababan de diagnosticar cáncer de cuello uterino, estaba en el peor estado mental de mi vida. Si hubiera sido la antigua yo, probablemente me habría sentido disgustada y te habría regañado por ser tan autodestructiva, por dejarte llevar de esa manera, hizo una pausa. Con voz tranquila. Pero en cambio, cuando vi tus fotos, me sentí desconsolada. Sunny miró hacia la ventana, con los ojos perdidos en el recuerdo. Cuando te conocí en persona, lo comprendí. La vida nunca es fácil para las mujeres. Mi madre era ama de casa y siempre me advertía, una mujer debe tener su propia carrera. Depender de los demás solo traerá sufrimiento. Así que trabajé como una loca. Me entregué por completo a mi trabajo. Tenía que tener éxito. Me apretó suavemente la mano. ¿Sabías que, además de mi trabajo a tiempo completo, también tenía varios contratos paralelos para gestionar declaraciones de impuestos para pequeñas empresas? Trabajaba día y noche. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Gané dinero, pero destruí mi salud. Mike me rogó que dejara de trabajar y me concentrara en recuperarme, pero lo ignoré hasta que fue demasiado tarde. Al escuchar eso, no pude contener mis propias lágrimas. Una mujer que no trabaja se vuelve inútil a los ojos de la sociedad, pisoteada por todos. Una mujer que trabaja demasiado se destruye a sí misma, solo para terminar con las manos vacías. Pase lo que pase. Siempre perdemos. Agarré la frágil mano de Sunny, mi voz se ahogó por la emoción. Olvídate de todo lo demás. Descansa. Ahora eres mi hermana y yo te cuidaré. Extendió la mano y me tocó suavemente la cara. Tienes un buen corazón, Anna. Por eso quería ser tu amiga. Después de visitar a Sunny, tomé mi decisión final. Renuncié a la custodia de George. Cuando Henry escuchó mi decisión, su primera reacción fue burlarse de mí. Debes tener un nuevo hombre ya. Y aquí estabas acusándome de engañarte. Resulta que fuiste tú la que anduvo a escondidas primero. Apenas reaccioné. No tengo tiempo para esto. Está decidido. El rostro de Henry se ensombreció. Está bien, pero será mejor que pagues la manutención de los hijos. Y a partir de ahora, George llamará a Ross y mamá. Te arrepentirás de esto. Un dolor agudo me atravesó el corazón, pero mi rostro permaneció tranquilo, indescifrable. Haz lo que quieras. George y yo ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Eso lo desconcertó. Se quedó en silencio, su expresión cambió. Después de un minuto, murmuró. La gente siempre dice que las mujeres son más frías que los hombres. Ahora lo entiendo. De verdad que ya no te importa, ¿verdad? Lo miré a los ojos, sin pestañear. Creí que lo había dejado claro. Los ojos de Henry se enrojecieron y su voz de repente se volvió ronca. Lo creas o no, nunca amé realmente a Rosie. Era solo un juego, una relación de trabajo. Si no fuera por los negocios, habría terminado hace mucho tiempo. No fui el mejor esposo, lo sé. Pero nunca te abandoné. ¿Sabes lo que la gente dice de mí? Dicen que fui un esposo y un padre responsable. Exhaló bruscamente. Su voz cada vez más frustrada. Te vi cambiar este año pasado. Estaba feliz por ti. Realmente lo estaba. Pero nunca pensé que cambiarías tanto. No solo cambiaste tu apariencia, cambiaste todo tu corazón.
Por un breve momento, algo en mí se agitó. Porque en el fondo, sabía que Henry no era malvado. Ni siquiera era el peor tipo de hombre. Simplemente era egoísta, demasiado egoísta para amar verdaderamente a alguien más que a sí mismo. Y debido a eso, sabía que nunca podría volver atrás. Éramos como dos líneas que se habían cruzado una vez. Solo para alejarse cada vez más. No tenía sentido mirar atrás ahora. Después de mi divorcio de Henry, me fui sin nada, excepto mis propios ahorros. George se quedó con Henry y acepté pagar 1,000 al mes en manutención infantil. Una parte de mí necesitaba tiempo para ahorrar antes de comprar una casa. No quería que George viviera en un pequeño alquiler conmigo y sintiera que su vida se había desmoronado. Pero lo más importante, tenía algo más que hacer primero. Sin marido, sin hijo y sin distracciones, me dediqué al trabajo y a Sunny. Todos los días, después del trabajo, iba directamente al hospital. La ayudaba a lavarse. Le daba de comer. Charlaba con ella, le contaba chistes y le hacía compañía. El personal del hospital suponía que yo era su hermana, me elogiaban constantemente por mi dedicación. Sunny intentó protestar 100 veces. Anna, no tienes que venir todos los días. Cuídate primero. Pero me negué a escucharla. Demasiado tarde. Ya estoy divorciada. No tengo otro lugar a donde ir. Si me ignoras, daré aún más lástima. Sunny suspiró, pero después de un tiempo. Dejó de discutir y empezó a verse un poco más alegre cada día. Sabía que su lenta recuperación no era... Había sido ama de casa durante 10 años. Con 1,55 metros de altura y 90 kilogramos de peso, mi vida se había convertido en una rutina aburrida. Mi marido y yo habíamos estado durmiendo en habitaciones separadas durante 2 años. Entonces, un día, mi hijo George me miró con fastidio y dijo, «No haces nada todo el día. No entiendes nada. No te metas en mis asuntos». En ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Mi marido hacía tiempo que había dejado de verme. Apenas recibía comprensión ni afecto de su parte. Y mis días se sentían sofocantes. Pero escuchar esas palabras de George, mi amado hijo, fue lo que realmente me destrozó. Enterré la cara en la almohada y lloré incontrolablemente. Lloré hasta sentirme vacía, como si hubiera drenado hasta la última lágrima. Cuando finalmente me recuperé, me lavé la cara y busqué mi maquillaje viejo, vencido y apenas usado. Me lo apliqué lo mejor que pude y luego me puse el mejor vestido que tenía. Tenía 3 años, pero lo apreciaba mucho. Después de prepararme, me sentí un poco mejor. Me tomé algunas selfies y las subí a Reddit con un simple título. ¿Qué necesito mejorar? Señoritas, denme algún consejo, por favor. En menos de 1 hora, mi publicación explotó. Los comentarios se arremolinaron, una avalancha abrumadora de sarcasmo, burla y crueldad, la mayoría de ellos de hombres. Oh, Dios mío, ¿tienes la constitución de un rectángulo? Señora, no se trata de mejorar. Necesita un reinicio completo. Pierde peso, por favor. Por tu propia salud, te lo ruego. ¿Es esto real? Ve a comprarte ropa decente y arréglate. La humillación me invadió. No se equivocaban. Me había dejado llevar. Las interminables tareas domésticas me habían agotado y la comida se había convertido en mi único consuelo. Comía demasiado, hacía muy poco ejercicio e incluso mi propio marido y mi hijo me miraban por encima del hombro. ¿Y ropa nueva o maquillaje? Mi marido me daba solo $1000 al mes para los gastos de la casa, apenas lo suficiente para la comida y las facturas. ¿De dónde iba a sacar el dinero para cuidarme? En medio de la avalancha de palabras crueles, encontré algunos comentarios honestos y bien intencionados. Uno, de una mujer llamada Sunny Bunny. Se destacó: primero, consigue un trabajo. Segundo, tira esa ropa vieja y cómprate una nueva. Tercero, come bien y haz ejercicio. Si aprendes a amarte a ti misma, alguien más verá tu valor.
Volverte más saludable y tener más confianza es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Decidí seguir su consejo. Paso 1. Conseguir un trabajo. Después de 10 años sin trabajo, buscar trabajo parecía casi imposible. Pero había tomado una decisión, no podía seguir viviendo así. Finalmente, conseguí 2 trabajos. Uno como reponedora de supermercado y otro como repartidora de leche a tiempo parcial. Reponedora de supermercado, $3.000 al mes, turnos alternos. Repartidora de leche, $600 al mes, trabajando de 5 a 7 de la mañana. La noche antes de mi primer turno, senté a George y le dije, empiezo mi nuevo trabajo mañana. No estaré en casa para preparar el desayuno. Tendrás que comer cereales. Están en el segundo armario. Los ojos de George se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? Entonces, ¿quién me llevará a la escuela? Le di una palmadita en el hombro y dije. La escuela está a 15 minutos. Puedes ir andando. Ya tienes 10 años, es hora de crecer. George parecía un poco dolido, sus ojos se pusieron rojos mientras murmuraba, mamá, la última vez solo estaba bromeando. No quise decir que no hagas nada. Solo regañas mucho y eso se vuelve molesto. Por favor, no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Sabía que todavía me amaba. Pero ya había sido influenciado por su padre al igual que Henry, me veía como una inútil. Suspiré, tragándome la amargura que crecía en mi pecho. Cariño, no estoy enojada. Solo quiero ser mejor. Ser un buen modelo a seguir para ti. Tengo que trabajar duro. Con eso, salí de su habitación. Henry, mi esposo, llegó tarde a casa como siempre, ajeno a todo lo que estaba pasando. No es que importara, de todos modos no le había preparado el desayuno. Pasaron 3 días. Entonces, inesperadamente, Henry llegó a casa a tiempo y me estaba esperando. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados, su expresión fría e ilegible. En el momento en que entré, me miró fijamente y gruñó, ¿dónde diablos has estado? Me quité el abrigo casualmente y lo colgué. En el trabajo. ¿Trabajar? ¿Y no pensaste en discutir esto conmigo? Miré su rostro furioso y no sentí nada más que agotamiento. ¿Era necesario? Si realmente te importara, lo habrías notado antes de que pasaran 3 días. Henry se estremeció, claramente sorprendido. Se pasó una mano por el cabello frustrado y espetó, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Por qué de repente decidiste conseguir un trabajo? ¿Acaso te importa George? Su maestra me llamó hoy, no ha hecho nada de su tarea. ¿Qué clase de madre eres? Seguí lavando verduras y dando vuelta el filete en la sartén, tomándome mi tiempo antes de finalmente girarme hacia él. Estoy demasiado agotada por el trabajo. No tengo tiempo para ayudarlo con su tarea. Henry golpeó su palma contra la mesa. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente lo vas a ignorar? ¿Qué pasa con su futuro? Solté una risa corta. ¿Por qué no lo ayudas? Yo también tengo un trabajo ahora, ¿por qué es automáticamente mi responsabilidad? Henry se quedó sin palabras por un momento, luego se burló fríamente. Bien. Si así es como lo quieres, te cortaré el dinero de la casa. No pude evitar reírme. Oh, no, no los $1.000. ¡Qué tragedia! ¿De verdad crees que $1.000 valen mi trabajo gratuito? Cocinar, limpiar, criar a un niño y darle clases particulares además de eso? Eres increíble. Tiré las verduras a la sartén y me volví hacia él. De ahora en adelante, todo se divide en partes iguales. Dinero. Trabajo doméstico. Todo. Un mes después, recibí mi primer cheque de pago. Dividí el dinero en 3 partes, una para ahorros, otra para gastos de la casa y otra para mí. Para celebrar, llevé a George a comer la pizza que tanto ansiaba e incluso le compré un juguete nuevo. Su rostro se iluminó. Gracias, mamá. Eres la mejor. ¿Ganaste este dinero tú misma?
Asentí. Sí, finalmente gané mi propio dinero. Y déjame decirte que no fue fácil. Español, cada mañana salgo de casa a las 4 de la madrugada, afuera está muy oscuro y hace mucho frío. Y en el supermercado, alguien se quejó de mí y me descontaron $50 del sueldo. George me escuchó hablar de lo duro que era mi trabajo y su expresión fue cambiando gradualmente. Mamá, estás trabajando muy duro. No necesito el juguete, murmuró, bajando la cabeza avergonzado. Sonreí y le revolví el pelo. No te preocupes por el dinero, cariño. Solo recuerda. Estudia mucho. Cuanto mejor te vaya en la escuela, más opciones tendrás en el futuro. Podrás conseguir un buen trabajo y no tendrás que luchar como yo. No estaba segura de si lo entendía del todo, pero después de ese día, pareció madurar un poco. Después, lo llevé al centro comercial. Me compré un nuevo atuendo y una nueva botella de base, nada elegante, solo algo que se ajustara a mi presupuesto. Luego, me puse mi ropa nueva, me volví a maquillar y tomé otra foto para Reddit. Un mes después de empezar a trabajar, ¿algún otro consejo para mejorar? Señoras, soy toda oídos. Quería que tanto los críticos como los seguidores vieran que no estaba hablando solo de mí. Estaba realmente comprometida con el cambio. Y, al igual que antes, mi publicación se volvió viral. ¡Wow! Perder peso es básicamente como hacerse una cirugía plástica. Eres increíble. Yo también soy una madre que se queda en casa y me siento inspirada a seguir tu ejemplo. ¿De verdad es la misma persona? ¿O tienes una hermana gemela más delgada? Hasta Sunny Bunny comentó, ver esto me hace muy feliz. Sigue así. En solo un mes, trabajando en 2 empleos. Había perdido 40 libras. Todavía estaba un poco más pesada, pero me veía mucho mejor. Incluso Henry había comenzado a tratarme con un poco más de respeto. Entonces, de la nada, apareció alguien a quien no había visto en mucho tiempo, mi suegra, Lucy. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando escuché la voz de Lucy antes de abrir la puerta. ¿Tu mamá te compró esto? Entonces, ¿finalmente consiguió un trabajo? Bueno. Eso es bueno. Mejor que quedarse tirada en casa como un cerdo perezoso. La voz de George era firme. Mamá trabaja muy duro. Me compró esto a propósito. No escuché lo que Lucy dijo a continuación porque ya había entrado. En el momento en que me vio, cerró la boca. Su sonrisa se volvió un poco rígida. Hola, Anna, querida. Solo vine de visita. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Salgo del trabajo a esta hora, dije simplemente, y luego me volví hacia George. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Terminaste tu tarea? Debes asegurarte de completar todas las tareas de la señora Susie a tiempo. George dejó escapar un suspiro dramático. Sí, lo haré. Abuela, no te vayas, ¿de acuerdo? Una vez que termine mi tarea, tengo mucho que contarte. Lucy le sonrió, suavizándose de inmediato. Oh, mi querido George. No te preocupes, no me voy a ir a ninguna parte. Después de traerle un vaso de agua a George, se dirigió a la cocina. Frunció el ceño. ¿Esto es todo lo que vas a preparar para la cena? Esto es demasiado simple. Había preparado nuggets de pollo frito y sopa de tomate. Además de un plato de pescado al limón extra, solo para Lucy, ya que había pasado sin avisar. Pero apenas lo miró antes de criticarme. Deberías hacer más verduras y carne. Necesita una nutrición equilibrada. A mi nieto le encanta el filete a la sartén. Solté una risa fría. Lucy nunca estaba satisfecha con nada de lo que yo hacía. Cada vez que me visitaba, tenía que comentar todo, desde mi cocina hasta mi limpieza y mi ropa. Pero no quería discutir con ella. En cambio, le dije con calma, salí del trabajo demasiado tarde hoy. Pero haré un bistec el fin de semana. Tú y Daniel pueden venir a cenar entonces. Lucy no dijo mucho después de eso. Se limitó a cruzarse de brazos y volvió a mirar televisión. Un rato después,
Henry llegó a casa. En cuanto vio a su madre, se iluminó y los dos intercambiaron saludos cálidos, charlando como si no se hubieran visto en años. Mientras tanto, yo estaba terminando de cenar. Me volví hacia Henry y le dije, ve a ver la tarea de George. Si todo se ve bien, llámalo a cenar. Dudó, pero asintió de mala gana. Como mi horario de trabajo era irregular, Henry tuvo que dar un paso al frente y hacerse cargo de la supervisión de las tareas. Y ahora, por primera vez, estaba experimentando de primera mano lo frustrante que era lograr que un niño que postergaba las tareas terminara sus tareas. Observé en silencio cómo se desarrollaba la habitual batalla de deberes entre padre e hijo. Después de unas cuantas rondas de esto, Henry finalmente entendió lo agotador que podía ser dar clases particulares a un niño. En el pasado, me habría preocupado y habría intervenido para ayudar, pero ahora no veía ninguna razón para hacerme la vida más difícil. Pero Lucy, al oír todo el alboroto, de repente tuvo ese brillo calculador en sus ojos. Tomó a Henry a un lado y susurró, deja que Anna lo haga. Has tenido un día largo, solo siéntate y descansa. Casi me reí. ¿Y yo no he tenido un día largo? También he estado trabajando y ni siquiera tuve la oportunidad de sentarme todavía. Henry se aclaró la garganta y dijo, está bien, lo haré. Las habilidades de enseñanza de Anna no son muy buenas de todos modos. Por supuesto. No iba a admitir frente a su madre que prácticamente le había impuesto esta responsabilidad. Lucy, sin embargo, parecía desconcertada. Había pasado poco más de un mes desde su última visita, pero de alguna manera, todo en esta casa se sentía diferente. Me miró con creciente sospecha. La ignoré y discretamente puse la mesa, llamando a todos a cenar. Después de la cena, Lucy finalmente llegó al motivo de su visita. Ambos saben que la salud de su padre no es muy buena. Tengo que cuidarlo todo el día. Lo que significa que no tendré tiempo para venir aquí y ayudarlos más. Casi puse los ojos en blanco. Cuando di a luz a George, ella había dicho exactamente lo mismo. Siempre afirmó que amaba profundamente a su nieto, pero nunca cambió un solo pañal. Mi propia madre estaba ocupada cuidando al hijo de mi hermano en ese momento, así que no tuve ayuda. Así fue como terminé siendo una madre que se queda en casa a tiempo completo durante 10 años. Henry, siempre el hijo devoto, respondió de inmediato, mamá. No digas eso. Has trabajado tan duro durante tantos años. Lucy dejó escapar un delicado suspiro. No tienes idea. La casa está hecha un desastre estos días. Simplemente ya no tengo energía para mantenerla limpia. Sabía exactamente a qué se refería. Antes, solía ir a su casa 2 veces por semana para limpiar, cocinar, lavar la ropa, cambiar las sábanas e incluso fregar los inodoros. Ella nunca hacía nada de eso ella misma porque, como ella decía, bueno, de todos modos estás en casa sin hacer nada, así que también podrías ayudar. Pero ahora que tenía un trabajo, ya no tenía tiempo para ser su sirvienta no remunerada. Henry siempre había sabido de este arreglo, pero en su mente, era solo una tarea menor, que ni siquiera valía la pena notar. Pero ahora, al escuchar a su madre quejarse, finalmente estaba comenzando a darse cuenta de lo mucho que había estado manejando todos estos años. Henry se aclaró la garganta y se volvió hacia mí. ¿Por qué no vas a casa de mi madre este fin de semana y ves si puedes ayudarla? Respondí con calma, solo tengo un día libre a la semana y trabajo el sábado. Puedo ir el domingo. Pero George tiene planes con su amigo el domingo. ¿Por qué no lo llevas tú? O mejor aún, ¿por qué no vas a ayudar a Lucy a limpiar? Henry dudó. Normalmente, los sábados eran su día completo con George. Preparaba el desayuno, lo llevaba a la casa de su amigo, lo recogía y luego supervisaba sus tareas por la tarde. Al final del día, estaba exhausto. Apenas tenía energía para hablar, era más difícil que ir a trabajar. Cuando yo era ama de casa a tiempo completo, él nunca movía un dedo en casa. Simplemente se quedaba holgazaneando en el sofá, mirando la televisión, mientras yo hacía todo. Ahora, al escuchar mi sugerencia, la rechazó de inmediato. Eso no va a pasar. El rostro de Lucy se ensombreció.
Henry, percibiendo la tensión, añadió rápidamente, «Mamá, Anna está trabajando ahora. No tiene tiempo. ¿Qué tal si contrato a una empleada doméstica para que venga una vez a la semana?» Lucy